Bueno, entonces muy buenas noches, amados hermanos. Les agradecemos por participar de esta clase el día de hoy y nos alegramos por poder tener la clase con ustedes. Hoy estaremos hablando sobre lo que es la, la ira de Dios, ¿ok? Eso es lo que estaremos hablando hoy. Es un tema bastante interesante y que nos va a enseñar mucho al respecto de Dios, ¿verdad? Y lo que Dios quiere hacer realmente, ¿ok? Entonces, este tema es la ira de Dios, eso es lo que estamos haciendo, la ira de Dios. La ira de Dios es la manifestación de su aborrecimiento de todo lo que no es santo, bueno y justo. No hay otra manera de describir la ira de Dios que decir que Él detesta intensamente todo lo que es malo. Entonces Dios no se agrada, detesta, rechaza completamente todo lo que no es santo, todo lo que no es justo, todo lo que no es bueno, todo lo malo, ¿ok? Y eso es porque Él es un Dios completamente santo y entonces no puede tener ninguna comunión con cualquier cosa que no esté de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Dios ama lo santo, lo justo y lo bueno, por tanto, por su naturaleza, Él tiene que detestar y aborrecer todo lo contrario. La ira divina es la inevitable reacción de Dios, de un Dios santo, contra el pecado de los hombres. La ira es la respuesta necesaria de un Dios justo contra la maldad de las criaturas. Interesante. Tenemos que entender que todos estos atributos de Dios están bien ligados el uno con el otro. Dios es santo y por lo tanto existe separado de lo malo y dedicado a todo lo bueno. Puesto que Él es santo, también es justo y nunca actuará de una manera que no sea completamente recta. Debido a que es santo y justo, Dios detesta intensamente lo malo porque es todo lo opuesto de lo que Él es y de lo que Él ama. Dios existe infinitamente separado de todo lo que es malo. ¿Ok? Dios detesta el pecado, el acto de infringir su ley, desobedecerle y hacer lo malo. Pero el acto del pecado no existe en un mundo aparte, aislado del que lo cometió. Esto quiere decir que Dios también detesta intensamente al pecador. Muchos dicen que Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. El pecado nace en el corazón del hombre, se maquina en su mente y se hace por las acciones de éste. Por lo tanto, el que aborrece el acto del pecado tiene que aborrecer también al que actuó, esto es, al pecador. Esto es exactamente lo que la Biblia dice acerca de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concebió la maldad
se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Por pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Salmo 7, del 11 al 16. Entonces este salmo dice una cosa interesante, ¿no? Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Imagínense. Entonces, esa idea de que Dios detesta el pecado, pero ama al pecador, no es completamente exacta, sino que Dios sí está airado contra el pecador. ¿Ok? Él es, porque Dios no manda, eh, Dios no manda el pecado al infierno, ¿verdad? Dios manda al pecador al infierno. Es completamente diferente, ¿no? Eso quiere decir que Dios también detesta intensamente al pecador. Salmos 5, 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios está realmente airado contra todo aquel que hace pecado y comete pecado. La ira de Dios no es algo que vemos solamente en el Antiguo Testamento. Dios es inmutable y por eso vemos la ira de Dios enseñada también en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento no ha cambiado. Él es el mismo, continúa siendo santo, continúa siendo justo, continúa siendo completamente apartado del mal. Entonces, la gracia de Dios no anula la justicia de Dios. ¿Ok? La ira de Dios está sobre cada pecador que rehúsa creer y arrepentirse. Juan 3:36 lo dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. La ira de Dios está sobre él. Y Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios también está revelada. ¿Qué significa revelado? Que se muestra. Entonces Dios va mostrando también su ira. La ira de Dios no solamente aparece, va a aparecer en el juicio final, al final de los tiempos, cuando va a juzgar a todos. No es así. El pecado trae consecuencias y las consecuencias se van a ver aquí, en este momento y ahora. Eso pasa también. Dios tiene paciencia, pero cuando uno no entiende, entonces Dios actúa y entonces ahí están las consecuencias del pecado de la gente, ¿verdad? Esta ira no se revela únicamente contra los pecados, sino también contra los pecadores. Pero por tu dureza, Romanos 2, 5, 6, ¿verdad? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí sí habla del día de la ira, ¿verdad? Y la revelación del justo juicio de Dios. O sea, eso aquí está hablando de la época en que Dios va a juzgar, ¿verdad? Por eso que la Biblia dice, grande y terrible es el día del Señor. O sea, el día cuando Dios va a hacer algo, ¿verdad? Va a juzgar a las personas.
realmente. Ese día es el día en que el hombre ya no va a hablar, el hombre ya no va a decir nada. Es Dios que va a hablar. Y ese día Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Dios detesta el pecado, pero también aborrece al pecador. Y por esto vemos que su ira viene sobre todos los que pecan, todos los que hacen lo malo. Colosenses 3, 5 al 7 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Mm? Entonces, nosotros ya vivíamos así. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios, no? Que vivíamos, éramos muertos en nuestros delitos y pecados y vivíamos de acuerdo a las corrientes del mundo, ¿no? ¿No es verdad? De acuerdo a los deseos de la carne, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora habita en los hijos de desobediencia. ¿Mm? Y aquí habla sobre los hijos de desobediencia, Colosenses también, y eso muestra que Dios, nosotros también hemos vivido así en otro tiempo, dice el texto. Pero dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso dice Efesios 2, capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Jesucristo no solo nos salva del infierno, Él también nos salva de Dios, de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque las personas dicen que es el infierno, no es solamente el hecho de que va a haber, como dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Pero el mayor castigo que va a haber en el caso del infierno, del castigo eterno, es que vamos a estar completamente, la gente va a estar completamente sin Dios. El hombre va a estar completamente sin Dios, pero la ira de Dios va a estar manifestada sobre ellos de una manera que es terrible. Por eso que dice la Biblia que ahí va a haber lloro y crujir de dientes. ¿Se dan cuenta? Antes éramos los enemigos de Dios, pero ya no. En Cristo somos salvos de la ira y somos reconciliados con Dios. El que antes era nuestro enemigo, ahora es nuestro Padre y amigo. Romanos 5, 8 al 10 lo dice. Mira lo que dice ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, vean qué interesante es este versículo, porque él dice claramente, mucho más ahora, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. ¿Ok? Entonces, nosotros ya estamos justificados, ¿verdad? Y somos salvos de la ira de Dios por causa de esto. El mismo atributo de la ira de Dios debe servir para crear en nosotros un corazón lleno de agradecimiento y de alabanza a Dios por habernos dado libramiento de su propia ira por medio de su propio Hijo, reconciliándonos con él mismo y dándonos su salvación. O sea, nosotros estamos libres de la ira de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dijo Jesús.
Juan 5:24. ¿Se acuerdan del texto? Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No dice va a tener. No dice tal vez tenga. No dice si se esfuerza va a tenerla. No dice la puede tener pero la puede perder. No dice eso. Jesús dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No entrará en condenación. Bien claro es. No entrará. No dice tal vez entre, tal vez no entre. No dice si se esfuerza no va a entrar en condenación. No dice eso. Él dice no entrará en condenación, mas ha pasado de muerte para vida. Entonces, esa es la seguridad de la salvación que Jesús da a cada uno de aquellos que son partes de la familia de Dios. ¿Ves? El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No entrará en condenación, mas ha pasado, ya pasamos, de muerte a vida. Ahora tenemos vida. Entonces ya no somos objetos de la ira de Dios. Cristo nos libra de la ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, también debemos tener en cuenta su gran paciencia para con el hombre que vive en el pecado. Dios no fulmina al pecador en el instante que éste peca, sino que su paciencia lo hace tardo para la ira. Dios a veces demora. Por eso la gente dice, ¿por qué esa gente mala no le pasa nada? ¿Por qué prosperan y parece que Dios no hace nada? Y ellos viven mal y a veces tienen más que nosotros los que vivimos atentos a la palabra de Dios y buscamos la santidad y vivimos obedeciendo a Dios. Y ellos viven de cualquier manera y parece que son prosperados, ¿no? No dice así, pero la Biblia dice claramente, ¿no? Eso lo dice Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, clamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. ¿No? O sea, miren ustedes cómo es esto, ¿no? Entonces, aparentemente, Dios es tardo para la ira, demora un poco, pero dice la palabra de Dios claramente, de ningún modo tendrá por inocente al malvado o al culpado. De ningún modo tendrá por inocente al culpado. Entonces va a llegar el tiempo de Dios. Escuché hace mucho tiempo la historia de un joven que quería probar que Dios no existía. Entonces desafió al predicador, estaban en un lugar predicándose la palabra, y entonces él desafió al predicador diciendo, si Dios existe, que me mate en los próximos 5 minutos. Y abrió su reloj así y dijo, ok, 5 minutos le doy a Dios. Si Él existe, que me mate. Y entonces pasó un minuto y él dijo, ya pasó un minuto y estoy vivo. Dios no existe, decía. Pasó otro minuto, ya pasaron 2 minutos y yo estoy vivo. Dios no existe. Ya pasaron 3 minutos y yo estoy vivo. Dios no existe. Y así, cuando llegaron a los 5 minutos, digo, ya pasaron los 5 minutos y Dios no existe.
Dios no existe. Entonces ya al final una persona corrió donde el predicador y le dijo, oye hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué este joven desafió a Dios de esta manera y, y no pasó nada? ¿Por qué no lo mató? Entonces el predicador le respondió, nadie puede acabar con la paciencia de Dios en 5 minutos. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios es paciente, pero dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpado. Eso sí es una verdad indiscutible. Gracias a Dios por su paciencia, ¿no? Porque su paciencia es importante. Si no fuera por su paciencia, ¿quién podría ser salvo? Si Dios castigara el pecado instantáneamente, nadie estaría salvo, ni nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso que es lo que dice el salmista en Salmo 133:4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Dios, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. O sea, imagínate que Dios decidiera no tener más paciencia y matar absolutamente a todos los que han pecado. ¿Quién quedaría libre? A ver, ¿quién quedaría libre? ¿Ves? Si no fuera por su gracia, que fue ofrecida a través de Jesucristo, ya nosotros mismos hubiéramos sido juzgados por nuestros pecados. ¿Mm? Esa paciencia es el fruto de su misericordia y de su fidelidad. La Biblia dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué bonito, ¿no? Cada mañana Dios renueva sus misericordias y es la razón por la cual no hemos sido consumidos. Es la razón por la cual Dios decidió salvarnos, enviar a Jesucristo para pagar por nuestros pecados y nosotros no pasar la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Esto no significa que Dios no va a castigar el pecado. No significa que Dios no va a manifestar su ira. Números 14 y 18 dice, pero esto, dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto es importante que entendamos. Ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, si una persona todavía no se ha rendido a Cristo, si una persona no está andando con Dios, si una persona no quiere saber nada de Dios, en algún momento la ira de Dios lo va a alcanzar, lo va a alcanzar. El Señor dice, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Entonces Dios todavía está ahorita salvando personas, ¿verdad? Por eso que nosotros debemos predicar su palabra, porque a través de su palabra Dios ha decidido salvar a aquellos que han sido escogidos por Dios para la salvación. Cuando escuchen la palabra de Dios, es lo que se llama el llamado de Dios. Dios hace su llamado a través de su palabra. Entonces, el mensaje del Evangelio, la Biblia dice, porque Dios aprobó salvar a los hombres por la locura de la predicación.
Entonces, hay que predicar la palabra. No sabemos a quién Dios ha escogido y a quién Dios no ha escogido, ¿verdad? No sabemos quiénes son los que van a, ¿cómo se llama? Reaccionar positivamente al llamado de Dios a través del mensaje de su palabra. No sabemos. Por eso es que hay que predicarles a todos. Hay que hablar masivamente con todos, porque de esos van a ser salvos los que fueron entonces escogidos, destinados a la salvación, que es lo que la Biblia dice, ¿no? Creyeron todos los que fueron destinados a vida eterna. Eso es lo que dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo hace una exhortación seria a aquellos que no se han sometido a la verdad de Dios por medio de Jesús. En Romanos capítulo 2, versículos 4 al 9, Pablo dice así: o menosprezáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Eh? Entonces, los que no han venido a la verdad, entonces van a pasar por todo eso, viven en la injusticia, viven en el pecado, y esos son los que van a ser atribulados y pasarán angustia uh, sobre ellos, ¿verdad? Es una cosa importante. Por eso que hay que predicar la palabra de Dios. El profeta Sofonías hace un relato bastante detallado de lo que acontecerá el día de la ira de Dios. Este es el resumen del libro del profeta Sofonías. Yo quise separar nada más algunos versículos, pero la verdad que todo el libro de Sofonías es extremadamente importante y también ilustra muy bien la ira de Dios sobre todos aquellos que uh, viven en pecado, ¿verdad? Y no quieren salir de ahí. Mira los textos, eso es básicamente todo el libro, pero los textos que está un poco largo, pero nos va a dar una luz bastante grande para conocer y entender lo que es la ira de Dios. Dice así la palabra del Señor en el libro del profeta Sofonías. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Entiendan que cuando aquí dice Judá y Jerusalén, pues acuérdense que el profeta Sofonías profetizó, ¿no? Para el pueblo judío, pero está escrito y grabado en las escrituras para que nosotros entendamos, ¿ok? Cómo es la ira de Dios, ¿ok? Entonces la aplicación de la ira de Dios es tremenda. Eso es lo que quiere enseñar Dios en este libro. Dice,
y a los que, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, los que andan adorando las cosas del cielo, ¿verdad? Y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. Milcón es el dios, un dios amonita. Entonces, unos que adoran a Dios, pero adoran a otras cosas también, ¿verdad? Entonces, esos que creen en todo, ¿verdad? Creen en todo. Eso es interesante. Y hace poco estaba escuchando una explicación sobre la parábola de, de las semillas, de la simiente, y hablaba el hermano que estaba predicando, decía exactamente eso, que hay mucha gente que acepta la semilla con alegría, dice, ¿no? Como dice la palabra, pero después, cuando pasa el día y viene el otro día, entonces se muere porque no tiene ningún fruto realmente. Entonces hay gente que es así, hay gente que encuentra a Dios y, qué bueno, Dios, y en poco tiempo ya se desaniman porque igual como encuentran a Dios, encuentran a otro y a otro, entonces están buscando siempre, ¿no? Conocí yo una persona que inclusive la invité a la iglesia y vino a la iglesia conmigo y todo, y el predicador, el pastor predicó y todo, y la persona levantó la mano cuando el pastor hizo el llamado, ¿no? ¿Quién quiere aceptar a Jesús? ¿No? Que venga aquí al frente. Y la persona, yo ni me di cuenta, la persona pasó de frente mío y yo dije, gloria a Dios, está viniendo, ¿verdad? Entonces se pasó al frente, hizo la oración, todo, pero ya en los días siguientes estaba otra vez la misma persona con sus otras creencias, porque creen en Buda y creen en Confucio y creen en los santos y creen en todo, o sea, todo lo que viene adelante cree, ¿verdad? Entonces, para ellos Jesús era un Dios más, parecía a los atenienses, ¿verdad? Que dice la Biblia en Hechos 17, que Pablo dice, oh, en todos los veo bastante religiosos, hasta tienen un monumento ahí al Dios desconocido. Pues a ese Dios desconocido es al que yo les traigo para que lo conozcan. Entonces, pero entonces ellos tenían todo, hasta un Dios que ni sabían quién era, tenían ahí el altar, ¿verdad? Y le sacrificaban y todo sin saber a qué Dios estaban haciendo esto. Entonces, hay gente que es así, agarran de todo, buscan por todo lado, ¿no? Como parecen los hindús que tienen los hindús tienen más de 300.000 dioses, ¿no? Dios para todo, todos los días, para todas las situaciones de la vida. Y eso es una cosa absurda. Entonces, aquí en el libro del profeta Sofonías, dice así que Dios va a exterminar a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y también jurando por Milcom, que era un dios amonita. O sea, a Dios y al otro, y es una confusión, ¿no? Es una ensalada de creencias que mucha gente tiene y realmente al final no agarran ninguna y eso es sumamente peligroso. Y a los que se apartan en pos de Jehová, dice, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Cae en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Imagínense, ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Y cuál es el sacrificio? Son las personas que van a ser sacrificadas por no haber creído en Dios. Eso es lo que está hablando él, que él está con el fuego listo para poner ahí el sacrificio, ¿verdad? Y dice, y ha dispuesto a los convidados, ¿verdad? En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Asimismo castigaré en aquel día todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor y aullido
y gran quebrantamiento desde los collados. Mira, voz de clamor y aullido. Jesús dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo escuchaba a un hermano, un doctor, R.C. Sproul, explicando sobre esto, y me llamó la atención porque él dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, decía él. Entonces, el lloro es la gente que está lamentando porque ahora está en el infierno. Ellos van a lamentar, van a decir, ay Señor, ¿por qué estuve aquí? Ay Señor, van a estar lamentando y lamentando. Pero también dice, pero también va a haber el crujir de dientes. El crujir de dientes no son personas que están lamentando. El crujir de dientes son personas, dice el doctor Sproul, que están ahí airados contra Dios, están enojados contra Dios y rugen los dientes airados contra Dios, como diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo te atreves a ponernos aquí en el infierno? ¿Quién eres tú para ponernos aquí en el infierno? Y hay gente que va a hacer eso. Mientras hay gente que se va a lamentar, hay gente que va a odiar a Dios. Todavía estando en el infierno, van a estar odiando más y más a Dios todavía y crujiendo los dientes contra Dios, airados de Dios. Qué interesante eso, ¿no les parece? Y aquí dice, y habrá en aquel día, dice que voz de clamor y aullido y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, dice, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. La gente que está preocupada son con ganar dinero. No quieren saber nada de Dios. Su Dios es el dinero. Jesús enseñó, no podés servir a Dios y a las riquezas. ¿No? No puedes servir a Dios y a Mamón. Mamón es el Dios de la plata. ¿No? Hay gente que adora la plata. Hay gente que no puede vivir sin dinero. Todos sus esfuerzos, todas sus energías están volteadas a ganar dinero nada más a ganar dinero. Y no tienen tiempo para Dios, no quieren saber nada de Dios. Y eso es completamente equivocado delante de Dios. Y Él lo dice en su aullad porque todo el pueblo mercader, los que andan pues haciendo mercaderías, ¿verdad? Es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. También vamos eso es importante. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino sentado. Mira, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Entonces nadie que se va a esconder o va a querer pasar desapercibido o no va a pasar eso porque Dios va a estar buscando con linterna a todos aquellos que van a ser castigados. Nadie se va a librar de Dios. Eso es lo que quiere decir en ese día. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino sentado. Dicen, no, no, esos que dicen, no, no va a pasar nada. Los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Eh? Los que están diciendo, pues no, si Dios es amor, Dios no va a castigar. Así decía una persona, escuché a un pastor brasilero que estaba diciendo, defendiendo, él estaba defendiendo a las personas de estas nuevas cosas que se están predicando, ¿no? Que la ideología de géneros y todo eso. Y él decía, no, eso es que la Biblia dice que Dios va a castigar a las personas que, que, que son como este tipo de gente de la ideología de género. Eso no, Dios no va a hacer eso. Un Dios de amor no puede castigar a esas personas. Que Dios es amor, sí es verdad, pero también Él es justicia y no tendrá por inocente al culpado. La Biblia dice claramente eso. Y no somos nosotros que lo decimos.
Nosotros no somos contrarios a ninguna de esas personas, no estamos aquí para juzgarlas, no estamos aquí para apuntarles el dedo, nosotros no somos los que vamos a perseguirlas, no somos nosotros, Dios no nos ha puesto aquí para juzgar a nadie, para juzgar a nadie. No somos los que vamos a cambiar esas personas tampoco, no tenemos poder de cambiar la vida de nadie nosotros. Nosotros estamos aquí para hablar el Evangelio, para hablar las buenas nuevas de salvación, para predicar su palabra. Dios se va a encargar de salvar a que Él quiera salvar. No es por fuerza ni por violencia, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces, pero eso no significa que Dios no va a castigar. Eso, entonces la gente dice, no, no se preocupen, Dios es amor. Jehová no va a hacer ni bien ni mal. Todo va a salvar a todos. Todos se van a salvar. Porque Él es bueno. Y la Biblia dice, castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Verdad? Qué interesante cómo Dios está hablando a través de Sofonías, cosas que hoy en día se ven claramente. Entonces, no está, el libro del profeta Sofonías nunca ha sido un libro profético tan evidente, tan actual como este realmente, de lo que está pasando hoy en día. Por tanto, dice, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de la ira, aquel día de angustia y de aprieto. Mira, gritará allí el valiente. ¿No? Mira, imagínense todos. Es como si escuchas, si uno sabe que, ¿no? Si este hombre es bien valiente y ahí estará gritando de miedo. Si el valiente va a gritar de miedo, imagínate los otros, ¿no? Día de la ira, aquel día de angustia y de aprieto. Por eso es que grita el valiente. Día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Mira, ni su plata ni su oro podrá librarlos. Y hay gente tan preocupada con eso. Inclusive en la iglesia, inclusive ministros de la iglesia, están preocupados en enriquecerse a costas de la fe de las personas. Y en ese día todo lo que han juntado no va a servir, no va a servir. Cuando ellos vengan y digan, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre hicimos tal cosa y fuimos pastores de iglesias y tuvimos 4,000, 5,000 personas dentro de la iglesia y fuimos los pastores. Y Jesús, ¿qué va a decir? Apartaos de mí, nunca os conocí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta gente que piensa que porque son pastores de iglesias y andan enriqueciéndose a costa de la gente, ellos ya están, piensan que ya están garantizados con Dios, solo porque son ministros. No, ni los dones, ni las posiciones eclesiásticas, absolutamente nada de eso garantiza a una persona de estar apartado de Dios en el día en que Dios va a juzgar a las personas.
porque Dios no juzga por eso, ¿verdad? Porque no, Dios no va a juzgar a las personas por eso, va a juzgar a las personas por haber reconocido, estando con Cristo como Señor y Salvador. Estas son las personas que van a ser libradas, los que Dios decidió salvar y las personas que están con Cristo ahora mismo, las personas que han reconocido al Señor como su Señor y Salvador porque entendieron el mensaje de la salvación y entonces se rindieron al Señor. Qué interesante, ¿verdad? Dice así, uh, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que vengan sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigado. Aquí está hablando de ciudades, y eso significa que lo que está queriendo decir es que nadie va a ser librado. Eso es lo que está diciendo. ¿Eh? Porque Gaza será desamparada, Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra nosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortigas y minas de sal y asolamiento perpetuo. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Imagínate, él está hablando de todas las ciudades y con eso está diciendo, no hay quien se va a librar. Es lo que está diciendo. Nadie se va a librar. Su mano va a extenderse al norte, al sur, al este y al oeste, y así va a ser. Esto les vendrá por soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Mira, los que son contra el pueblo de Jehová, ahí están. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. ¿Mm? Es lo que dice Filipenses, que delante de Jesús se van a doblar todas las rodillas, quieran o no. Ahorita dice, se inclinará a él todas las tierras de las naciones. Eso es lo que va a pasar. O se inclinan ahorita o se van a inclinar después, pero igual se van a tener que inclinar. No importa cuán orgulloso sean las personas o no importa cuán malas sean o cuán poderosas sean, no importa quiénes sean las personas, pero si no se curvan delante del Señor hoy, un día de todas maneras se van a tener que arrodillar delante de Él. Imagínense ustedes. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Al que dice yo y yo, ¿no? Yo primero, yo segundo y yo tercero. ¿Mm? Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano y dice, no, hombre, ¿qué pasó con esta? Que tanto se creía, ¿eh? Eso es lo que está diciendo. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. ¿Eh? No quiso. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Ahí vienen los líderes religiosos. Mira, los líderes religiosos, atención,
sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, hice destruir naciones. Sus habitantes están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitantes. Imagínense, entonces, los profetas livianos, los hombres que prevaricaron, los sacerdotes que contaminaron el santuario y los que falsearon la ley. ¿Mm? Aquellos que cambian el sentido de las escrituras para provecho propio. ¿Mm? O por orgullo, o tergiversan las escrituras para apoyar sus puntos teológicos. Eso es completamente equivocado. Dios no va a dejar, no va a tener al culpable por inocente, de ninguna manera. Eso no va a pasar. Por último dice, dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Después de todo, dice, bueno, dice Dios, va a ver, con toda esa corrección, posiblemente ya sea arrepentido, ciertamente me temerá, dice, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Sofonías capítulo 1, 2 y 3. Qué tremendo esto. Qué forma tremenda de Dios dejar claro de qué terrible es esto. Qué terrible es no querer andar con Dios. Qué terrible es rechazar al Señor. Qué terrible es querer vivir a su propio placer, a su propio gusto, sin dirección de Dios, sin dirección de nada. Qué terrible es eso. Es terrible. Esta profecía de Sofonías revela claramente la determinación de la ira de Dios. Con esta idea, solo podemos decir, como dijo el autor de la epístola a los hebreos. ¿Qué dijo? Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Entonces, con esta palabra, yo los quiero dejar a ustedes haciendo reflexión, ¿verdad? De sus vidas, de cómo andan delante de Dios, de tener seguridad de la salvación. Hoy estaba escuchando un mensaje sobre la importancia de tener la seguridad de su salvación, de estar seguros, que es importante. Hay mucha gente en la iglesia que piensa que está salva y no lo está. Nunca realmente se humilló delante del Señor. Nunca abrió su corazón. Nunca conoció a Dios realmente y piensan que porque están en la iglesia ya están salvos y no es así. Llenar un espacio en la iglesia no garantiza la salvación de nadie. Llenar un espacio en la iglesia no garantiza la salvación de nadie. Tú puedes estar ahí todos los días. Me acuerdo de una historia y es como una historia graciosa que se cuenta, es como un chiste para reír realmente, pero la historia más o menos dice así, que
en una ciudad, en la época de los carnavales. Ves que las personas se disfrazan y todo, pero había una iglesia que estaba teniendo su culto y eran los días de los carnavales. Y entonces una de las personas que se había disfrazado, una persona del mundo, se había disfrazado de diablo con su cola grande y sus cuernos y su tridente en la mano y bien disfrazado de diablo, parecía un diablo de esos que aparecen en las historias, color rojo así su traje y todo, y su cara bien fea y todo eso. Y esta persona dije, voy a jugarles una pieza a estos cristianos que están en la iglesia. Voy a hacerles una broma y voy a entrar ahí en la iglesia así vestido de diablo y voy a hacerle un, un chiste, alguna cosa ahí para que la gente se asuste. Un susto les voy a dar, decía. Y entonces se dispone y aparece en la puerta de la iglesia y dice, ah, yo soy el diablo. Y entonces comienzan los hermanos a correr por todos lados, que parecía un diablo realmente el tipo. Y el tipo se acercaba con las manos y decía, ah. Y entonces los cristianos comienzan a correr para allá y para allá, para acá. Pero una señora no se movía de su lugar. Y entonces a este le pareció raro que que no corría. Entonces se acercó a la señora asustándola y diciéndole, ah, yo soy el diablo y vengo a llevarte. Entonces la señora que estaba ahí le dijo, no, no corrió porque no podía caminar. Y entonces le dijo, ay, señor diablo, no me haga nada a mí, porque tengo 20 años en esta iglesia, pero siempre estuve de su lado. ¿Se dan cuenta? Tengo 20 años aquí en la iglesia, pero siempre estuve de tu lado, ¿no? Diciéndole al diablo. Y eso es lo que pasa. Las personas piensan que porque están en la iglesia, piensan de que ya están libres de la condenación y ya son salvos por causa de esto. Una tarjeta de iglesia, de membresía de iglesia, no garantiza la salvación de nadie. ¿Ok? Entonces hay que revisar su vida, hay que poner su vida delante de Dios, hay que reflexionar sobre eso. Tienen que tener ustedes seguridad de su salvación y certeza de que realmente son salvos. Estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios realmente, para que esto les dé a ustedes la seguridad de la salvación, que no están corriendo y que no se están esforzando para obtener la salvación. Todo aquel que está corriendo ahorita buscando conseguir la salvación, no la tiene. Así de sencillo es. No la tiene. Tú puedes estar corriendo, haciendo obras, haciendo buenas obras, andando en los caminos del Señor, obedeciendo, haciendo todo, pero por agradecimiento a Dios, por obediencia, porque ya eres salvo, porque tu propia naturaleza redimida, regenerada, te lleva a practicar las buenas obras, porque los frutos del Espíritu ahora surgen en tu interior naturalmente. Por eso que la Biblia dice, habla de frutos. ¿Por qué habla de frutos? Porque los frutos crecen naturalmente, no son forzados. Ahora, las obras de la carne sí, ¿verdad? Porque son obras. Todo lo que se hace son las obras de la carne. Y los frutos del Espíritu van naciendo espiritualmente en la vida de cada cristiano. Si antes mentía, ya no va a mentir más. Si antes robaba, no va a robar más. Si antes no quería saber nada sobre Dios, ahora quiere estar más con Dios. Si antes quería andar en los caminos del mundo, ahora quiere andar en los caminos de Dios naturalmente. ¿Por qué? Porque su vida ha cambiado. Porque la Biblia dice claramente eso en Romanos, en Efesios, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo
para buenas obras. ¿Mm? Somos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estamos andando en las buenas obras de Dios porque somos salvos, no para ser salvos. Y esto es importante. Entonces, si tú te ves que has estado corriendo, muy afanado y preocupado en hacer las cosas porque vas a salvarte por eso, no estás confiando en la salvación que Dios ha prometido, que es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar delante del Señor y le va a decir, Señor, yo estoy aquí porque mira lo que hice, mira lo que como me comporté, di mis diezmos, di mis ofrendas, hice esto, hice aquello. Y no es eso lo que va a garantizar tu salvación. Eso es de la gente que no conoce a Dios, como el fariseo. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y del publicano? El fariseo puesto en pie decía, Señor, te agradezco porque no soy como los otros hombres. ¿Mm? Doy diezmo de todo, hago el bien, doy mis ofrendas, hago esto o aquello. Él estaba confiando en todo lo que hacía. No soy como este publicano que está ahí. Y el publicano postrado no quería ni levantar el rostro. Y se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo, les aseguro que ese que estaba postrado, que no confiaba en lo que él había hecho, sino confiaba en Dios, de que iba a ser propicio, que lo iba a salvar, que lo iba a justificar, que lo iba a perdonar. Y reconocía que era pecador y que necesitaba la salvación de Dios. Y Jesús dijo, ese es el que salió salvo, ese es el que salió salvo. Y no el que está ahí que diciendo yo hago esto, yo hago aquello para su salvación. No es así, no es así. No puedes hacer nada para la salvación. Nada, nada puedes hacer. Lo único es confiar en Dios, es creer en Dios y creer en su gracia y en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Vicario, o sea, en mi lugar, Él se sacrificó. Por mí, los pecados fueron pagados. El acta de los decretos que eran contra nosotros, dice la Biblia, fueron pagados y fueron clavados en la cruz. Y los enemigos fueron expuestos, dice la palabra de Dios. Los principados y las potestades que ellos nos acusaban fueron expuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya eso es salvación, hermano. Eso es salvación. Somos salvos por su gracia nada más. Y esa gracia es la que nos libra de la ira de Dios. No hay nada que tú hagas que te pueda librar de la ira de Dios. No hay esfuerzo que hagas que te pueda librar de la ira de Dios. No hay penitencia, no hay ayunos, no hay oraciones, no importa lo que hagas, no hay nada por esfuerzo propio que te libre de la ira de Dios. Lo único que te puede librar de la ira de Dios es su gracia, es su gracia. Y gracia significa un favor inmerecido. No mereces, pero Dios decide dártela a ti. No mereces, pero Dios decide salvarte. No mereces, pero Dios decide escogerte a ti y salvarte, traerte a Cristo, porque Él es el que nos lleva a Cristo. No somos nosotros los que corremos a Cristo porque yo quise, entonces yo soy salvo porque yo dije que sí y yo fui que acepté a Cristo. ¿Desde cuándo la Biblia dice que tú tienes que aceptar a Cristo? Él nos tiene que aceptar a nosotros, más bien. ¿Quiénes estaban perdidos? ¿Jesús estaba perdido o nosotros estábamos perdidos? Nosotros estábamos perdidos. Entonces, quien está perdido es el que tiene que ser encontrado. ¿Ves? Jesús es el que nos encontró a nosotros. Nosotros no encontramos a Jesús. Dios nos trajo
La Biblia, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Él es el que nos trae a Cristo porque quiere salvarnos. Él es el que nos trae a Cristo. Su Espíritu Santo viene y nos regenera, nos hace nuevas criaturas, hechura suya, dice la Biblia, regenerados, nacidos de nuevo. Y ahora, con esta nueva condición, cuando se lance el mensaje de salvación a través de su palabra, ahora nosotros lo entendemos y entonces lo agarramos y decimos, por supuesto, efectivamente, ¿verdad? Respondemos positivamente al mensaje de salvación porque Dios operó en nosotros de muertos en nuestros delitos y pecados y nos da vida y ahora podemos comprender el mensaje de Dios. Eso es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que nos libra de la ira de Dios. Entonces, si estás esforzándote para ser salvo, es una señal de que necesitas conocer realmente al Señor. Si estás corriendo porque crees que con eso vas a ser salvo, es una señal de que necesitas la salvación del Señor por la gracia. Es una señal. Entonces, es importante. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, que este estudio de la ira de Dios, y disculpen que me extendí un poquito más al final, pero por algo es que viene esa palabra del Señor para ustedes, ¿verdad? Para que tengan seguridad de su salvación, no por lo que usted puede hacer, sino por lo que Dios hace a favor de nosotros, no por lo que usted puede hacer. Entonces la seguridad no es por nosotros. Imagínate si dependiera de nosotros, ¿verdad? Si dependiera de nosotros ya estaríamos condenados, hermano. Si la Biblia dice que si uno por un solo mandamiento que tú falles, eres transgresor de toda la ley. Eres transgresor de toda la ley. Si una sola cosa fallas, eres transgresor de toda la ley. Entonces, ¿cómo vas a ser salvo de esta manera? No es por tu esfuerzo. ¿Qué es más fácil? Y con esto voy a terminar. ¿Qué es mejor? Voy a ponerlo así. ¿Qué es mejor? Que tu salvación dependa de ti, de tu esfuerzo, de lo que tú puedes hacer, sabiendo que puedes fallar en cualquier momento, o que dependa única y exclusivamente de Dios, el cual nunca falla, el cual cada vez que promete, cumple, el cual ha prometido, y por eso dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo, que es el arras de nuestra herencia. ¿Qué cosa es el arras? Es un documento oficial de que nosotros tenemos una herencia y con ese documento oficial nosotros estamos garantizando que lo vamos a recibir. Eso es lo que dice, eso es lo que significa el arras del Espíritu, que es un sello que Dios nos pone que nos garantiza a nosotros que vamos a recibir, que nos garantiza. Ahora, mucha gente dice, entonces por eso que andan los que dicen que no van a perder su salvación, andan de cualquier manera y andan pecando y no se importan con nada porque ya son salvos. Eso no es la verdad. Ninguno de nosotros que sabemos que somos salvos vivimos de esa manera. Ninguno. Los que viven de esa manera son los que realmente no han sido salvos todavía, porque salvación significa regeneración. ¿Se dan cuenta? Regeneración significa que has nacido de nuevo, que ya no eres el tipo pecador impío que eras antes. Ya no eres pecador. Ahora eres hijo de Dios. Salvación significa que has sido sellado con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Salvación significa que Dios comenzó en ti una buena obra y Él la está perfeccionando cada día hasta el día de Cristo. Salvación significa que que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo.
Salvación significa que nosotros fuimos adoptados a la familia de Dios y que ahora pasemos parte de la familia de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Eso es salvación, hermanos. Y los que viven en esa salvación no andan por ahí despreocupados y pecando porque piensan que ya son salvos. No, 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 al contrario. Vivimos en santidad, andamos y buscamos la santidad. Tenemos problemas y a veces fallamos. Sí, porque estamos en un cuerpo todavía sujeto al pecado. Pero para eso dice la Biblia que tenemos el Espíritu para que no hagamos lo que queremos. ¿Ves? Hijitos, no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, y deja claro, si pasa, puede pasar, es lo que está diciendo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso es salvación. Salvación significa que tú ahora como hijo de Dios estás andando en los caminos del Señor. Estás buscando a Dios. Y no eres más sujeto a la ira de Dios. Ya no somos sujetos a la ira de Dios. Gracias a Dios por eso. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su amor y misericordia. Gloria al Señor Jesucristo también por su sacrificio por nosotros. Gracias a Dios, el Espíritu Santo, por tocar nuestras vidas, por sellarnos y garantizarnos la salvación, por trabajar en nuestras vidas y santificarnos para que un día podamos entrar y estar delante de la presencia del Señor. Y la Biblia dice, ahí conoceremos cómo fuimos conocidos. Que Dios les bendiga grandemente. Aleluya. Que Dios les bendiga grandemente todo esto y espero que estas palabras los puedan ayudar a ustedes a permanecer firmes delante del Señor, buscando a Dios, estudiando su palabra, que es lo más importante, porque Dios ha dejado su palabra para eso, para ser estudiada. La Biblia no es para estar guardada en un estante de libros, es para que todos los días abras tu Biblia y estudies, aprende, estudia, pon en oración, vive con Dios, pídele al Espíritu Santo guía, dirección para entender su palabra. Y Dios te la va a dar. Y vas a ver y vas a aprender grandes cosas. Y tu fe nunca va a fallar. Tu fe siempre va a estar firme. Y esto es muy importante. Que Dios les bendiga grandemente. Aleluya.